Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar como siempre en la sintonía temprana de Grupo Megavisión para poder informarse con todo el acontecer noticioso que nos tiene desde luego William Aguilar. Y ahora pasamos a conocer el análisis oportuno de los temas que esta semana han generado mucha especulación. Viernes que sin duda alguna pues tiene muchísima audiencia. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días a los compañeros en el set y un saludo a todos los televidentes. Marvin Aguilar, ¿cómo estás? También se te saluda, Marvin. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a la audiencia, un gusto. Gracias también a Carlos Araujo, gracias por acompañarnos, Carlos. Buenos días y buenos días a todos. Y también le damos la más cordial bienvenida también a un nuevo patrocinador. Aquí tenemos a Banco Hipotecario, donde se están desde luego generando las mejores condiciones para que usted pueda tener los financiamientos y créditos oportunos y desarrollar así más sus negocios. Así es que vamos a comenzar desde luego invitándolos también a ustedes a que participen. Recuerden @diálogo 21, @Neto López Radio son las dos cuentas en Twitter. Mucha especulación y algunos aspectos muy reales aclarados durante toda la iniciativa y la propuesta de la reforma constitucional se ha hecho a lo largo de esta semana. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen en torno a los verdaderos elementos y la esencia misma que pueda tener y otras discusiones que se han generado en torno al tema de la reforma constitucional? Marvin, comienzo contigo y el resto tienen la palabra. Yo creo que quizás este tema de la reforma constitucional, que causa bastante, digamos, escozor en algunos sectores, y en lo que hemos podido ver, digamos, en entrevistas que ha dado a medios impresos, un ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, y el proceso que admitió la Sala de lo Constitucional también, ¿no? Sobre quitarle la ciudadanía a una persona que en su momento habló específicamente de la reelección del presidente Bukele, de la reelección inmediata del presidente Bukele, es parte de, digamos, de señales que quieren enviar quienes no están de acuerdo que se haga que no se toque la Constitución de ninguna manera. Habemos otros que creemos que efectivamente la Constitución debe de ser, digamos, debe de ser revisada, debe de ser reformada. Yo incluso iría más allá, yo creo que debe haber una constituyente y debería de trabajarse para que hubiera una constituyente, porque lo que no se ha logrado entender, y esto es importante para quienes se oponen, que deberían de dar la respuesta a esto si no quieren una reforma constitucional, es que cuando revisas los 200 años de historia del país, la gran mayoría de decisiones se han tomado de espaldas al pueblo. Incluso en la génesis del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821, el artículo 1 de esa acta dice, o el acuerdo 1 de esa acta dice, que van a declarar la independencia ellos en ese momento para evitar que sea el pueblo quien la declare de hecho. La crisis política que vive el país, que es otra cosa que a veces yo no entiendo por qué quienes argumentan la no reforma a la Constitución no lo explican también, está en el proceso de la representación. O sea, el sistema político salvadoreño es democrático, republicano y representativo. El problema de la crisis que estamos viviendo, el resultado incluso de Nuevas Ideas, que mucha gente cree que esta situación de Nuevas Ideas es la causa, pero no entienden qué es el efecto, está en que la representatividad, la forma en que nos han representado las élites políticas no son las correctas. Por ejemplo, si aquí se le hubiera consultado a la gente la dolarización, te apuesto que no se hubiera ¿Qué beneficios tendría la población más vulnerable o la población en general de una reforma constitucional? Una pregunta bien interesante.
Es que sencilla la que está haciendo un televidente? Lo que se conoce, y Julio que es abogado Porque es sabe, una discusión en la que nos hemos centrado en estas últimas 2 o 3 semanas. La Constitución es como un pacto social en que, digamos, todos los salvadoreños decidimos estar de acuerdo en que lo que está escrito ahí nos representa a todos, nos beneficia a todos, pero lo que es en realidad, a veces, y es interesante porque la derecha siempre había puesto de ejemplo a Chile, tú incluso aquí mismo has puesto a Chile, ¿verdad?, de ejemplo. Pero será el tema de la reelección, ¿es el tema de la reelección el punto más neurálgico de esto, más polémico? No necesariamente, pero con esto cierro. Y si Chile ha sido siempre un ejemplo para El Salvador, Chile va este domingo a revisar su constitución. ¿Y qué es lo que te dicen ahí los chilenos? Que tienen que revisar el sistema político chileno que ya no sirve. ¿Cuándo se hizo la constitución chilena? En 1980. 3 años después se hace la constitución salvadoreña, en 1983. Entonces, si los chilenos están revisando su constitución, creo que también los salvadoreños debemos de comenzar a hablar de este tema, más allá de que al final se logren acuerdos importantes. Yo creo que aquí hay que tener como un antecedente histórico de lo que ha pasado en el país. Nosotros venimos de tener 13 constituciones a lo largo de nuestra historia, producto de golpes de Estado que básicamente han tenido a su base, en mi criterio, 2 elementos fundamentales. Uno de ellos es que ha obedecido a la intencionalidad de estas que han hecho los proyectos de perpetuarse en el poder. Esa es una de las causales que los induce en un momento determinado. Y la segunda es legitimar todas aquellas actuaciones de hecho que han tenido a lo largo de esa trayectoria. Y después la del 83 nuestra, que es la que nos tiene vigentes, Ernesto, también producto de un golpe de Estado del 79, se crea una constituyente y se establece un pacto social, como suele llamársele a la Constitución. Tú hiciste una pregunta que creo que es el meollo y el fondo, o como diría nuestro buen amigo Dagoberto, la almendra. Aquí está frente al sistema político a través de una democracia representativa, que es la que reconoce actualmente nuestra Constitución, frente a una tesis de la democracia participativa para una ley legítima. Ahí está, ese es básicamente... Hay un enfrentamiento entre el poder, entre el establishment. De formas de plantearlo, y cada un sistema tiene sus pros y tiene sus contras. Una reforma buscaría cambiarle las condiciones favorables a este sistema político que se creó a partir de esta última Constitución. Debería. Lo veo difícil en el tema actual si seguimos el proceso de reforma del 248, porque el sistema político está considerado dentro del tema de las cláusulas. Y te hago esta pregunta porque porque es la forma más fácil de poder entender y comprender esta discusión que tenemos hoy en día, ¿eh? Claro, pero te voy a decir, ¿por qué una democracia representativa? Porque es imposible tener a todos. El problema para mí no ha erradicado en eso, como tú lo querés hacer ver, como diciendo, si nos hubiesen consultado tal decisión. Es que el problema no han sido las formas, han sido las personas que llegan a desarrollar esas formas. Es decir, secuestrados por cúpulas, secuestrados por decisiones partidarias. Pero no es que la forma en sí per se es mala, todo tiene pro y tiene contra. Si nosotros estuviéramos en un país donde la mayoría tiene acceso a la información, donde es una persona que está permanentemente, dijéramos, informada para tomar decisiones, donde no pueda ser manipulada la opinión pública. Hay que analizarlo. Voy a poner un ejemplo de la esencia de la discusión, por ejemplo, el derecho al agua, por ejemplo. Sí, pero no estaba así, siempre estaba considerado. En este país no todos tenemos derecho al agua. No tenemos acceso. Solo para citar, acceso al agua. Derecho no tenemos todos. Ahora acaban de anunciar una reforma constitucional para dejar explícito el derecho al agua en la Constitución. Y te puedo asegurar de que vas a seguir teniendo el mismo problema de agua. O sea, es que es un tema de aplicación, es un tema de sistema también, para obligar a los que están al mando de turno para que de verdad hagan las cosas que deben de hacer. Yo quiero terminar nada más diciendo que nuestra Constitución es una de las mejores constituciones a nivel mundial en el tema de tener la parte dogmática, que es donde se conservan principios y derechos. Es más,
Esta Constitución en el artículo 1 le dio un sentido diferente a como veníamos en la del 62, porque pone al hombre, al ser humano, como en el origen y el fin del Estado. Claro. Allá no. Entonces creo que esa concepción filosófica en la parte dogmática de la Constitución marca un rumbo. Creo que no deberíamos de tenerle miedo a la discusión. Hay que enfrentar con cabeza fría, con la adrenalina baja, aquellos problemas. Y contraproponer. Pues claro, y solo te doy un ejemplo. ¿Por qué no tenemos que empezar a ver, dijéramos, los plazos constitucionales? Hay que establecerlos en la Constitución, que efectivamente se cumplan. ¿Por qué en algunos nombramientos está con una elección de 43 y en otros de 56? Creo que no tenemos que tenerle miedo a ese enfrentamiento ideológico, a ese enfrentamiento académico, pero abordarlo desde el punto de vista de los mecanismos que la misma Constitución establece. No, nadie está hablando ahorita de reforma. Claro. Si la reforma va a llegar en su momento a un si el expresidente sale de la cárcel, él podría, si recupera sus porque derechos, todavía él podría ser presidente de nuevo, pues, porque si pasaron 2 periodos, sus 3. derechos de ciudadanía, Puede ser candidato. Puede ser candidato. No, porque sé. la Constitución te dice que no hayas perdido los derechos constitucionales durante X tiempo también. Claro. ¿No serán Hay esos otros puntos que hay que clarificar en esa discusión? No, eso está claro ya. Pero es que mira, yo no sé, yo no sé si ya terminaste, Julio. No, ya. Es que en realidad el enfoque pareciera ser de que como ya estamos en una inminente reforma constitucional, es más, de ponerse de acuerdo, ni siquiera va a ser en esta legislatura, sino que tendría que ser la que sigue, porque así lo establece, a menos que preceda un golpe de Estado. Entonces aquí se rompe el tema constitucional y puede hacer una constituyente el día siguiente. Entonces, esto que está haciendo el vicepresidente de la República lo pudo haber hecho la academia, lo pudo haber hecho una universidad, un grupo, hacer un proyecto, un estudio, un análisis, y después utilizar los mecanismos que establece para implementar la reforma. Y termino. No confundamos el análisis y el estudio con el proceso para implementar una reforma, que esa es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa. En primer lugar, que es importante aclarar que no es cierto esta falsa dicotomía que está planteando Marvin de que Nuevas Ideas quiere una reforma constitucional y el resto de la sociedad se opone. Eso es mentira. Eso es lo que ellos quieren montar con esta temática de una reforma constitucional. Antes que existieran Nuevas Ideas, antes que esta gente gobernara en el país, ya se estaban planteando reformas a la Constitución. Inclusive tú puedes ir a la Asamblea Legislativa y ahí hay una comisión que toque ese tema y que se llama particularmente sobre reformas constitucionales, donde hay iniciativas planteadas desde hace mucho tiempo por diputados, por políticos, por tanques de pensamiento, por organizaciones sociales. El tema es más en este momento electoral. En primer lugar, no hay que centrar toda la discusión en el tema de la reelección presidencial, porque primero no se puede, es imposible que exista una reelección presidencial. Querer poner eso como centro de atención en la discusión de la reforma no es importante. ¿Qué es a lo que voy yo? Hay que tener cuidado de los falsos juegos electorales con estas temáticas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo creo que no hay que tenerle miedo, como muy bien lo dice Marvin, a hablar de esto. Hemos vivido en este último año y medio una serie de violaciones constitucionales que claramente vemos que los límites, aquellos que creíamos que existían al poder y a la separación de poderes, como que se han estado transgrediendo esos límites. Creo que es importante precisamente que también discutamos sobre eso, como cómo ponerle límites más claros a la separación de poderes. ¿Para qué? Para que la democracia se fortalezca, para que la institucionalidad se fortalezca y no tengamos ministros que cuando se les antoja desobedecer a lo que le corresponde hacer según la Constitución, simple y sencillamente no lo hacen y no hay consecuencias. Las cúpulas, fíjate, y aquí fíjate, hasta Nuevas Ideas cayó ya en la onda de las cúpulas. De las cúpulas, de decir, no, queremos que estos sean los candidatos, estos no convienen, ¿verdad? Y ya cayó Nuevas Ideas. En el mismo problema de Arena y del FMLN, de ver que vayan los que convienen y no los que deben de hacer los cambios y están comprometidos con los cambios. Entonces,
el sistema está diseñado así. Está diseñado así. Entonces, la cólera Pero es ese de no es que el problema del partido. Exacto, Es el problema, no es problema del del partido. dirigente Exacto. que toma las decisiones. Porque ve... Y no es ningún problema de la porque ve- Constitución tampoco. Porque ve, exacto. Pero ahí el problema vuelve a surgir otra vez a la larga en la representatividad. Está bien la representatividad. Dejemos los mecanismos más definidos. ¿Cuál va a ser al final la responsabilidad de no haber ido a las 3 citaciones de la Asamblea Legislativa? Ninguna, no va a haber ninguna. Pero sí, lo de la interpelación, si no llega, tal el ejemplo que tú pones, queda depuesto del cargo. Entonces, ahí sí van a tener que ir. Cualquier interpelación, van. Entonces, esa es una situación que debe de crearse. Es que tenés que ver los pros, Marvin. ¿Cuál es el problema? Tenés que ver que tampoco la interpelación no sea el instrumento en un momento determinado también para ir en contra de un partido o contra un gobierno determinado. ¿Cuál es el problema si en Yamabal a la comunidad ya se les ocurrió que el alcalde es malo, no les gusta y quieren hacer un referéndum revocatorio para quitarlo del puesto de alcalde? Si aquí en San Salvador la gente ni se entera lo que pasa en San Antonio el Mosco, ¿verdad? ¿Y quién dice que eso es un problema? Entonces, no, pero es que ese mecanismo no existe. Pues sí, pero ¿quién dice que es un problema? El referéndum revocatorio debe de estar contemplado en la Constitución. ¿Qué tal si hay un diputado? Pero fíjate que ¿Cuántos años tenemos de estar hablando de ese tema, Julio? Años. Sí, pero además, creo que para meter el referéndum tendría que ir amarrado a ampliar los plazos, porque eso funciona cuando los plazos son, dijéramos, muy altos. Pero un alcalde que dura tres años, tener la oportunidad fácil para poder evaluar la gestión. Aquí viene el punto de que estar en permanente elección envenena el ambiente político, impide que se hagan cosas importantes. Ampliemos a la Constitución entonces a 5 años el mandato de los diputados, el alcalde y el presidente, y que siempre haya elecciones generales. Quiero terminar nada más el planteamiento. El problema sí son partidos, sí son. En realidad este es un llamado de reflexión a toda la sociedad. Es que somos la sociedad salvadoreña, son las personas, la que está polarizada, la que nos gusta ver que alguien esté caído, la que nos alegramos de mala gente. Lo llevas en el ADN, que al robo le llamás cachería. Aquel que está en 2 filas y sale un tercero, Vivian, entre para mí que es a pasarse una reforma sumamente importante. Una reforma sumamente importante en la Constitución para mí es la ampliación del plazo del fiscal. Yo nombraría un fiscal, así como los magistrados de corte, 9 años. Eso le daría la suficiente autonomía, la suficiente autonomía para que no le importe quien esté gobernando para aplicar la ley. Sigue la discusión con relación al dinero que debe de existir para el FODES, para las alcaldías, y ahora resulta también que el día de ayer, tras la visita que hizo el ministro de Hacienda, los trabajadores sindicalizados le increparon, le gritaron, y le pidieron que por favor destinara ya la partida, porque no hay dinero para pagar nuevamente los salarios en la Asamblea Legislativa. Aumenta tensión por salarios de la Asamblea, ahí está. Hacienda pide redistribuir 52.6 millones de dólares en préstamos del BIN. Sigue la situación igual como venía en los últimos días. Bueno, yo creo que el tema de salarios, incluso toda la legislación le da una protección a los ingresos de los trabajadores porque es su única fuente. O sea, el salario incluso es considerado un crédito privilegiado, ¿verdad? Que tiene y goza de toda una protección, ¿verdad? Creo que ya llegó al límite. Yo vi el día de ayer algunas de las actitudes, ¿verdad? De los empleados de la Asamblea Legislativa cuando hacen un planteamiento, decirle, miren, ya llegamos al tope, o sea, del aguante, pues se acabó el tema. Yo no sé si esta medida, ¿verdad?, tiene a su base, dijéramos, una realidad. Independientemente de cuál sea la causa, el motivo o la circunstancia que implique el no pago, eso no puede seguirse dando más. Los trabajadores tienen derecho al salario. Yo sé que mucho está cuestionado, muchos han llegado ahí.
en una forma no muy adecuada. Sí, pero no, ese no es el problema, ese problema está en todo el Estado, sí, no solo ahí. Pero esa es la percepción que tienen, ¿verdad? Y como estos son pocos, entonces creo que esto hay que retomarlo. Yo no puedo compartir ninguna decisión. Ahora será el Ejecutivo el que va a determinar si tuvo o no tuvo, si la acción fue política o fue en realidad porque no hay dinero, ¿verdad? Entonces, al final de esto, al trabajador no le interesa ninguna de las dos causas. Al trabajador le interesa que le paguen. Y yo creo que ya el ULE topó. Si se estira un poquito más, se va a reventar y eso no conviene. Y es que el problema, Julio, el problema no es aislado con la Asamblea Legislativa. O sea, es un problema más grande y denota una estrategia política del gobierno para boicotear de alguna manera los ingresos de aquellos opositores ¿Pero qué a ellos. con eso? Al contrario, ¿cree que esa gente no se le va a revenir al Estado? Es una medida de presión. Si es que no es primera vez, el ministro cada vez que llega a la Asamblea y le preguntan, le vuelve a decir a los empleados, díganle a los diputados que nos aprueben los préstamos. Díganle a los diputados que nos aprueben los préstamos. Siempre denota el mismo chantaje de meterle presión a los diputados vía que los empleados se les pueden tirar encima. Pero está bien claro que los empleados saben que no es así. Los empleados a quien increpan es al ministro. Si es una estrategia, porque saben que está jugando con eso. Mira, pasa lo mismo con los alcaldes. 4 meses ya de que el FODES está siendo retenido, y lo digo así con esa claridad, retenido por el gobierno. 75 millones del préstamo del BID que los tiene en la gaveta el ministro y que no se los quiere dar a las alcaldías. Al ministro de Hacienda le toca también darle calificación a las alcaldías para hacer unos empréstitos que las alcaldías tienen todo el derecho constitucional de hacerlo y tampoco les da las calificaciones. Hay un boicot. ¿Para qué? Para hacer que los alcaldes queden mal y que no puedan hacer las obras. ¿Por qué no lo denuncian los alcaldes? No, los alcaldes ya fueron a la fiscalía, ya fueron a hablar, a pedir audiencia con el presidente, han ido al ministro, o sea, están en los medios de comunicación, pero es importante que el ciudadano entienda, ya son 4 por 4, 16, 160 millones de dólares que no le transfieren a las alcaldías. ¿Para qué? Para hacer las pequeñas obras en las comunidades. O sea, ahí está, juez vuelve a pedir archivos del Mozote, ha dado 5 días hábiles al presidente Bukele para realizar la entrega, pues los documentos mostrados en cadena nacional no aparecen. Fíjate que hay una cuestión interesante en esto que creo que el Ministerio de la Defensa debería de tomarlo con mucha seriedad, porque se ha querido dar a entender que el juez está de manera arbitraria queriendo pedir archivos y que no se quieren abrir porque se podrían conocer planes secretos militares actuales. Hay un interés tanto de los afectados como de las partes acusadoras en corroborar un informe que se envió en un momento determinado cuando al parecer el viceministro de la Defensa era abogado actual. El viceministro de la Defensa actual era abogado de algunos militares que están procesados en el caso del Mozote, donde se exoneraba a unos militares y solo se responsabilizaba a militares ya fallecidos de haber participado en los operativos militares en cuestión. Lo que quiere ver, digamos, los acusadores y todos los organismos involucrados es si es cierto que no hay en los registros militares los nombres de estos militares que siguen procesados y que sí participaron en la operación Rescate entre 1980 y 1985, 86, en los operativos que se hicieron en Morazán. Entonces, es importante que quede claro qué militares estuvieron ahí y, al parecer, se tiene la sospecha por parte de estos grupos de defensores de los derechos humanos de que se pudo haber ocultado. Que estará jugando ya los primeros trámites con relación al fideicomiso para la reactivación de aquellas empresas que han sido afectadas precisamente por la pandemia del COVID. Se ve que hay micros y pequeños empresarios que ya se están apersonando a Bandesal, obviamente la empresa que la institución encargada de aplicar a los créditos. Carlos. Bueno, mira, lo dijimos creo la semana pasada, todo dinero fresco que venga con la intención de ayudar a reactivar el sector de la micro y pequeña empresa, bienvenido sea.
O sea, aquí es una invitación a todas las personas que fueron afectadas en este proceso de la pandemia, pues que se acerquen a Bandesal. Ahí está la página, que creo que a través de la página de Bandesal pueden aplicar a todas estas opciones que tienen y ojalá se pueda. O sea, vamos a ver resultados, creo yo, en unas 2 semanas, si esto está siendo efectivo o no está siendo efectivo y si de verdad va a contribuir a una reactivación económica. O sea, yo creo que hay que motivar a los ciudadanos a que hagan uso de los recursos que están establecidos, que también, como lo dijimos la semana pasada, un poco tarde, pero bueno, al final de cuentas ahí están y hay que hacer uso de ellos. Ok, ¿qué piensa el resto? El tema de por supuesto que dar un salvataje en estas condiciones ayuda. Yo sigo insistiendo en que una cosa que hay que entender lo que es una banca de fomento y lo que es una banca privada. Siento que el problema no está en el acceso al crédito. El problema está en las condiciones para el otorgamiento de los créditos. Creo que ahí tiene que estar la sapiencia por parte de los administradores. ¿Por qué razón? Porque el Banco de Desarrollo tiene manuales y tiene procedimientos que no los puede saltar porque está siendo regulado por las sociedades, por la Superintendencia del Sistema Financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay normativas que deben de aplicarse. ¿Qué es lo que tiene que hacerse para darle esa mayor accesibilidad a una gran flexibilizar? No estoy diciendo que se omita, pero que se flexibilice hasta donde sea posible. De lo contrario, muy buena. A mí no me cabe duda que el presidente de Bandesal tiene todas las buenas intenciones de apoyar a la micro y pequeña. Pero el tema no es de buena voluntad. El tema es si se cumple o no con la normativa que rige al banco. Yo puedo tener mucha voluntad de querer ayudar, pero si la normativa no me lo permite, esa discreción para hacerlo, no lo va a hacer porque entonces va a volver responsable. Okay. Quiero terminar con esto. También hay que entender que esto no se trata de una piñata, ¿vale? Donde va a llegar a repartir a 10, porque al final no sale de la bolsa del señor presidente del banco ni el presidente de la República, sale de todos los impuestos que pagamos los salvadoreños vía ahí. Por lo tanto, no puede ser una piñata en el cual van a llegarse a repartir los dineros y los que están más cerca de la piñata son los que van a cachar. Yo creo que eso tiene que ser muchísimo, pero muchísimo y transparente sobre viendo todo. Viendo la transparencia que creo yo que el presidente del Banco de Bandesal ha caracterizado, da los informes. Yo en eso no tengo. Simplemente le pido que revise y si puede flexibilizar para que en realidad llegue la gota a donde debe de llegar y no se quede en el camino. El 3 de noviembre un televidente nos escribe, dice: Ernesto toca en este tema. El 3 de noviembre son las elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué piensan tus panelistas con relación a que si se elige Trump o en este caso gana Biden? ¿Qué implicaciones tendrá para países como los nuestros, independientemente de quién gane? Yo te sugeriría que la semana del 3 de noviembre, que cae viernes, que ya van a haber sucedido las elecciones, sea uno de los temas del Pero puedes adelantar ahorita criterios, porque sabes tú de lo que... No, de acuerdo, pero te diría, para hacer hay que establecer también cómo queda Estados Unidos, ¿verdad? Después de la elección. ¿En qué sentido me refiero? Al parecer, las encuestas, si bien le están dando 7 puntos arriba a Biden, no debemos de olvidar que quien elige al presidente de los Estados Unidos no es el pueblo. Son los 538 delegados de los colegios electorales, claro, que los nombran los partidos políticos. El énfasis de la pregunta va en qué implicaciones puede tener independiente quien gane en los países como los nuestros. La política. Entonces, por eso decir de que ya perdió Trump, que ya ganó Biden, te digo, los analistas en Estados Unidos están siendo cautelosos. No, claro. Ahora bien, aclararle eso definido eso, esta primera parte, ya podemos decir, en el debate de ayer, que fue el último, no hubo un ganador claro, pero eso favorece más a Biden. Yo diría que para nosotros los salvadoreños específicamente, de acuerdo al anuncio que ha hecho Joe Biden anoche, allá en Nashville, Tennessee, Biden se comprometió que en los primeros 100 días a legalizar los 11 millones de
digamos, indocumentados que hay en Estados Unidos. Ahí entrarían el grupo de los tepecianos salvadoreños, ¿verdad? Que serían quizás los más beneficiados. Y si podemos tomar de base lo que hizo Reagan cuando hizo ese mismo proceso de legalización, quizás la gente que ya lleva muchos años ahí en Estados Unidos, que no tiene documentos y que va a poder comprobar que habrá que ver el periodo, esa 10, 15 se la años. Hizo, si no me equivoco, Estamos claros que ojalá no gane Trump, porque yo, más que claro, yo he sido antitrumpista siempre, porque no puedo apoyar a un presidente supremacista blanco, nacional populista, racista y xenofóbico. Ayer Trump volvió a referirse a la migración hispana y el tema de los niños que están separados de sus padres, que hay que decirlo, son en su mayoría salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, esos niños separados por sus papás y que no se los pueden dar a los padres porque no los encuentran, porque claro, es que los pueden capturar, pues. O sea, es que los niños son, muchas veces el ICE utiliza a los niños para que el papá llegue, el papá es indocumentado y los deportan a todos. Mira, yo me atrevería a decir que esa pregunta... Yo no puedo apoyar a un presidente de los Estados Unidos, a un Donald Trump, con esas características tan nocivas para nosotros los latinoamericanos. Eso es lo que tenemos que evaluar, al margen del tema personal. O sea, ¿qué gana la comunidad latina el que siga uno o llegue otro? Creo que esa pregunta fue bien estructurada y creo que la hace la que le estaba moderando, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser la política migratoria en ese tema? Fíjate que ya el voto latino, ojo, puede en un momento dado, tú tenías ayer, Ernesto, tocando este punto con dos personas y conocedores del tema, dejaban entrever de que ya los latinos son lo suficientemente grandes, dijéramos, para incidir en uno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si los latinos ven ese tipo de mensaje, que no podemos estar en contra de nuestros hermanos que viven, de los verdaderos héroes que mantienen este país allá, lógicamente puede haber un cambio de correlación de fuerza y el voto latino puede favorecer al candidato demócrata por la forma en que están viendo la realidad de la inmigración en los Estados Unidos. En estas cosas yo creo que hay que ser bastante pragmático y no ideológico. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le conviene a nuestros compatriotas en los Estados Unidos? Que gane Joe Biden. Eso es lo que más les conviene, ¿verdad? Y también, si tú vas a ver las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, que recientemente dio una entrevista de televisión, creo que también aquí a nosotros también nos conviene bastante como salvadoreños que gane Biden, porque la embajadora fue muy clara, ex embajadora fue muy clara en decir que los demócratas no van a permitir las violaciones constitucionales que se han estado sucediendo en El Salvador. Okay. Creo que eso es importantísimo. Eso lo dijo también para Aponte, María Carmen. Gracias por habernos acompañado, Julio Valdivieso. Gracias. Gracias, Marvin. Gracias también a ti, Carlos. Los espero hoy a las 7 de la noche en directo con Ernesto López Radio TV Digital. Vamos a tener una conversación muy importante con Héctor Silva Nieto, que es candidato a alcalde de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo, y también Beatriz Olmedo y Belén Osorio, ambas candidatas a diputadas por Arena, y la doctora Belén Osorio por Cambio Democrático. No se lo pierda, 7 de la mañana hoy en directo con Ernesto López Radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.